Cuando la puerta de la máquina de resonancia magnética se cerró, el mundo de Juan Carlos se oscureció. El tubo metálico estrecho lo rodeó. El sonido de la máquina le detuvo el corazón. «Voy a morir aquí», pensó. Y entonces comenzó. Un ataque de pánico de 20 minutos lo llevó a los recuerdos más oscuros de su infancia. Esta historia nunca había sido contada. Rachel. Control rutinario, Hospital Americano de Abu Dhabi, 15 de octubre 2023. Juan Carlos se había despertado temprano esa mañana como siempre. Mientras desayunaba en su lujosa residencia en Abu Dhabi, su asistente Ahmed Al-Mansouri le recordó el programa del día. Su Majestad tiene cita en el hospital a las 10:00 de la CERE. El doctor Martínez realizará sus controles rutinarios. Ahmed era un asistente emiratí que había servido a Juan Carlos durante 3 años. La esposa de Ahmed, Fátima Al-Mansouri, sabía lo sensible que era este cliente español de su marido. «Ahmed, ten mucho cuidado cuando trabajes con ese hombre», le decía. El médico de Juan Carlos en Abu Dhabi era la doctora Elena Martínez, una cardióloga española que había venido de Madrid. Elena era una de las doctoras más experimentadas trabajando en Emirates y especializada en tratar pacientes de alto perfil como Juan Carlos. El esposo de Elena, el doctor Miguel Martínez, también era especialista en neurología en el mismo hospital. Esa mañana Juan Carlos parecía un poco tenso. Su chofer privado, Rashid Al-Zara, había visto la cara preocupada de su patrón en el espejo. Rashid era un hombre experimentado que había trabajado como chofer para miembros de la familia real durante 10 años. Su esposa, Mariam Al-Zara, había escuchado a su marido decir: «Hoy el patrón estaba muy silencioso». Mientras iba al hospital, Juan Carlos trató de hacer una llamada telefónica. Llamó a su abogado en Madrid, Carlos Pérez, pero la calidad del sonido era mala. Carlos había notado que Juan Carlos había estado más tenso en las últimas semanas. La esposa de Carlos, María Pérez, recordaba que su marido había dicho: «El rey está muy estresado. Constantemente tiene preocupaciones de salud». Llegada al hospital. 9:45. Cuando llegaron al Hospital Americano de Abu Dhabi, la enfermera Sandra Wilson recibió a Juan Carlos. Sandra era una enfermera experimentada de Estados Unidos y especializada en el cuidado de pacientes VIP. El esposo de Sandra, James Wilson, era técnico en anestesia en el mismo hospital. «Buenos días, Su Majestad», dijo Sandra en español. «La doctora Martínez lo está esperando». Juan Carlos sonrió cortésmente, pero Sandra notó que sus manos temblaban ligeramente. Sandra se preguntó si debería reportar esto a la doctora Martínez. La amiga de Sandra, la enfermera Lucy Thompson, admiraba lo profesional que era Sandra cuando trabajaba con pacientes VIP. En la sala de espera, el jefe de seguridad Fernando Castro también estaba con Juan Carlos. Fernando era un oficial retirado de la Guardia Civil Española y responsable de la seguridad de Juan Carlos. La esposa de Fernando, Carmen Castro, veía lo estresante que era este trabajo para su marido. La doctora Martínez se estaba preparando en la sala de examen. Su asistente, la doctora Aisha Al-Mahmoud, estaba revisando el expediente de Juan Carlos. Aisha era una joven doctora emiratí que estaba aprendiendo mucho de la doctora Martínez. El padre de Aisha, el doctor Omar Al-Mahmoud, también trabajaba en el mismo hospital. Primer examen. 10 horas de la mando. «Majestad, bienvenido», dijo la doctora Martínez. «Hoy haremos nuestros controles rutinarios. EKG, análisis de sangre y resonancia magnética». Juan Carlos asintió. «Por supuesto, doctora. Todo está normal, ¿verdad?». La doctora Martínez sonrió de manera tranquilizadora. «Por supuesto, solo para control». Primero se hizo el EKG. La técnico María Santos era una mujer española y Juan Carlos se sintió cómodo. El esposo de María, José Santos, también trabajaba en el hospital en limpieza. Los resultados del EKG eran normales, pero el ritmo cardíaco de Juan Carlos estaba un poco acelerado. Para el análisis de sangre, la enfermera Patricia García realizó el procedimiento. Patricia era una enfermera mexicana y su español era perfecto. La hermana de Patricia, Rosa García, también era técnico de laboratorio en el mismo hospital. Juan Carlos experimentó una ligera tensión durante el procedimiento de extracción de sangre. «Ahora iremos al departamento de radiología para la resonancia magnética», dijo la doctora Martínez. Camino al departamento de radiología. 10:20. En el departamento de radiología los recibió el doctor Hassan Al-Rashid. Hassan era un especialista en radiología egipcio que había trabajado en Abu Dhabi durante 15 años. La esposa de Hassan, la doctora Nadia Al-Rashid, era psiquiatra en el mismo hospital. «Su Majestad, ¿puedo explicarle el procedimiento de la resonancia magnética?», dijo el doctor Al-Rashid. «Durará aproximadamente 20 minutos y habrá ruido, pero es completamente seguro». Juan Carlos escuchaba, pero su mente estaba en otras cosas. El olor del hospital, las paredes blancas, los equipos médicos, todo le recordaba esa noche, el año 1956. El técnico de resonancia magnética, David Johnson, era un técnico inglés que había estado haciendo este trabajo durante 10 años. La esposa de David,
Emma Johnson era nutricionista en el hospital. David había notado que Juan Carlos parecía un poco tenso. «Relájese, Majestad. Estaré aquí y podemos hablar en cualquier momento», dijo David. Entrando a la máquina de resonancia 1045. Juan Carlos se acostó en la mesa de resonancia magnética. Había técnicos a su alrededor, pero se sentía completamente solo. La asistente de la doctora Martínez, doctora Aisha, puso su mano en su hombro. «Todo va a estar bien», dijo. La máquina comenzó a moverse lentamente y Juan Carlos comenzó a entrar al tubo estrecho. Al principio todo era normal, pero cuando la puerta se cerró, su mundo se oscureció. El tubo metálico estrecho lo rodeó desde todos los lados. Sintió como si las paredes se le vinieran encima. No podía respirar. Su corazón latía como loco. «¡Sáquenme de aquí!», gritó. Inicio del ataque de pánico 1047. David Johnson inmediatamente detuvo la máquina. «Majestad, cálmese, lo voy a sacar». Pero Juan Carlos ya no podía escucharlo. En su mente había revivido esa noche terrible de 1956. La casa en Estoril, tarde lluviosa, jugando con su hermano Alfonsito. Tenía una pistola en su mano. Alfonsito se reía. Entonces, ¡bang!, sangre por todas partes. Alfonsito en el suelo. Papá corriendo. «Júrame que no lo has hecho a propósito. Jura que no fue intencional». «¡Alfonsito! ¡Alfonsito!», gritaba Juan Carlos. La doctora Martínez corrió hacia él. «¿Qué está pasando?». «Ataque de pánico», dijo la enfermera Sandra. «Claustrofobia severa». Proceso de intervención 10:50. La doctora Martínez inmediatamente preparó un sedante. «Majestad, cálmese. Está seguro aquí». Pero Juan Carlos todavía estaba viviendo en el pasado. Sus ojos estaban abiertos, pero no veía. Estaba sudando y temblando. «Maté a Alfonsito. Yo lo maté», lloraba. El jefe de seguridad, Fernando Castro, no sabía qué hacer. Nunca había enfrentado tal situación. El entrenamiento de Fernando era para seguridad física, no para crisis psicológicas. La doctora Aisha inmediatamente llamó a la doctora Nadia Al-Rashid del Departamento de Psiquiatría. «Situación de emergencia. Paciente VIP tiene ataque de pánico severo». La doctora Nadia corrió hacia allá. Tenía 20 años de experiencia como psiquiatra, pero se sorprendió al ver tal caso. El esposo de la doctora Nadia, el doctor Hassan, también vino. «Esto está relacionado con trauma», le susurró a su esposa, reviviendo el trauma del pasado en la mente de Juan Carlos. En la mente de Juan Carlos el tiempo se había detenido. Estaba en 1956, a los 18 años, en la casa de Estoril. Estaba lloviendo. La madre, Marí, de las Mercedes, estaba hablando con amigos en la habitación. El padre don Juan estaba en su estudio. Juan Carlos y Alfonsito buscaban juegos por aburrimiento. «¿Esta arma es real?», había preguntado Alfonsito. «No, es de juguete», había dicho Juan Carlos, pero no estaba seguro. Alfonsito se reía. «Apúntame, juguemos a los vaqueros». Y en ese momento apretó el gatillo. ¡Bang! La risa de Alfonsito se cortó. Sus ojos se agrandaron. Sangre venía de su frente. Cayó al suelo. «Mamá, papá, ayuda», había gritado Juan Carlos. La madre había corrido. «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Cuando llegó el padre, Alfonsito ya no respiraba. Don Juan había agarrado a Juan Carlos. «¿Lo has hecho a propósito o intencional?», le había preguntado. «No, papá, no, fue un accidente». Intervención continúa en el hospital. 11:00. «Majestad, ¿puede escucharme?». La doctora Nadia se acercó lentamente. Juan Carlos todavía lloraba. «Han pasado 65 años, pero todavía lo veo cada noche en mis sueños». La doctora Martínez inyectó el sedante. Esto lo calmará. La enfermera Sandra estaba controlando el pulso de Juan Carlos. 140 latidos minuto. Era muy alto. La amiga de Sandra, Lucy Thompson, admiraba lo profesionalmente que Sandra manejaba la situación. «Hagamos ejercicios de respiración», dijo la doctora Nadia. «Siga mi voz. Inhale, mantenga, exhale». Lentamente Juan Carlos comenzó a regresar al tiempo presente. Pero el trauma todavía estaba muy fresco. Las profundidades del trauma. 11:15. «Doctora, ¿soy un asesino?», preguntó Juan Carlos. La doctora Nadia puso su mano sobre la suya. «No, Majestad. Usted era un niño de 18 años y esto fue un accidente. Pero mi padre no me creyó. Nunca me creyó. Siempre había duda en sus ojos». La doctora Martínez dirigió miradas preocupadas a la doctora Nadia. No esperaban un trauma tan profundo. «Cargó este peso durante 65 años», dijo la doctora Nadia. «No lo compartió con nadie. No puedo compartir. Soy un rey. Los reyes no pueden mostrar debilidad». El jefe de seguridad, Fernando Castro, estaba parado en la esquina y estaba en shock por lo que escuchaba. No sabía que Juan Carlos tenía un secreto tan profundo. Recuperación lenta. 11:30. El sedante comenzó a hacer efecto. La respiración de Juan Carlos se estaba regulando, pero todavía había confusión en su mente. «¿Alfonsito pudo perdonarme?», preguntó. La doctora Nadia usó su experiencia en terapia de trauma. «Majestad, su hermano lo amaba y entendía que fue un accidente. Estas cosas pueden pasar cuando los niños juegan. Pero yo le quité la vida esa noche». «No, usted experimentó un accidente esa noche. Hay una diferencia». El jefe de seguridad de Juan Carlos, Fernando,
Se preguntaba si debería reportar la situación al cónsul español en Abu Dhabi, Alberto Fernández. La esposa de Alberto, Isabel Fernández, conocía a Fernando y sabía lo sensibles que eran este tipo de situaciones. Apoyo psicológico. 12-0. La doctora Nadia ofreció terapia de trauma a Juan Carlos. No tiene que vivir este proceso solo. Nadie debe saberlo, dijo Juan Carlos. Este secreto debe quedarse conmigo. El tratamiento es confidencial, pero usted merece curarse. La doctora Martínez estaba controlando la condición física de Juan Carlos. El ritmo cardíaco estaba volviendo a la normalidad, pero los niveles de estrés todavía estaban altos. La enfermera Sandra trajo agua a Juan Carlos. ¿Cómo se siente? Cansado, dijo Juan Carlos en voz baja. Muy cansado. El técnico de resonancia magnética David Johnson estaba limpiando la máquina y pensando en lo que había pasado. En sus 10 años de carrera nunca había visto un caso así. David se preguntaba si podría contarle este evento a su esposa Emma. Mantener el evento en secreto. 12:30. La doctora Martínez habló con todo el personal. Lo que pasó aquí hoy es estrictamente confidencial. No será compartido con nadie. La enfermera Sandra asintió. Sabía lo privados que eran tales situaciones. Cuando llegara a casa, solo le diría a su esposo James: tuvo un día difícil. La doctora Aisha también recordó su juramento de confidencialidad. Durante su educación médica había aprendido lo importante que era la privacidad del paciente. No le contaría este evento a su padre, el doctor Omar. El jefe de seguridad, Fernando, se acercó a Juan Carlos. Majestad, si quiere, puedo hacer preparativos para el regreso a España. No, Fernando. Todavía no, pero gracias. Regreso a casa. 13 ceres. Cuando Juan Carlos salió del hospital, todo se veía diferente. Los colores más pálidos, los sonidos más distantes, como si el mundo estuviera pasando por un filtro. El chofer Rashid notó en el espejo que su patrón había cambiado. Había 65 años de cansancio en la cara de Juan Carlos. La esposa de Rashid, Mariam, escucharía a su marido decir: el patrón estaba muy diferente ese día. Su asistente Ahmed preguntó a Juan Carlos sobre el programa diario, pero no recibió respuesta. Juan Carlos miraba por la ventana, pero no veía nada. Cuando llegaron a su residencia en Abu Dhabi, Juan Carlos fue directamente a su dormitorio. Cerró la puerta y dijo que no quería ver a nadie. Pensamientos de esa noche. 15 de octubre 2023, noche. Juan Carlos estaba acostado en su cama, mirando al techo. Tenía 87 años y por primera vez había hablado con alguien sobre esa noche. Sonó el teléfono. Era su abogado Carlos Pérez llamando desde Madrid. Majestad, ¿cómo está? No pudimos hablar esta mañana. Estoy bien, Carlos. Solo cansado. ¿No necesita nada? Juan Carlos se quedó en silencio por un momento. Carlos, eres un buen amigo. ¿Alguna vez te lo dije? Carlos se sorprendió. Juan Carlos generalmente no hablaba tan emocionalmente. Es muy amable, Majestad. Después de colgar el teléfono, Juan Carlos comenzó a pensar de nuevo. Tal vez ya no era lo suficientemente fuerte para cargar este secreto. El día siguiente, 16 de octubre 2023. Juan Carlos despertó más calmado. Su asistente Ahmed lo controló. ¿Cómo se siente, señor? Un poco mejor, Ahmed. Gracias. La doctora Martínez llamó. Majestad, ¿le gustaría hablar sobre lo que experimentó ayer? Tal vez, doctora, tal vez. La doctora Nadia puede organizar sesiones de terapia especiales para usted, completamente confidencial. Juan Carlos pensó, el secreto que no había compartido con nadie durante 65 años, tal vez era hora de dejarlo ir. Hablemos de nuevo en una semana, dijo. Reacciones del entorno. Días siguientes. El jefe de seguridad Fernando no podía contarle a su esposa Carmen lo que había pasado porque había prometido confidencialidad, pero Carmen notó que algo había cambiado en su marido. Fernando, has estado muy distraído estos últimos días. ¿Está todo bien? Sí, querida, solo tuve un día intenso en el trabajo. En el hospital, la doctora Martínez discutía lo ocurrido con la doctora Nadia. No esperaba un trauma tan profundo. Los traumas se vuelven más fuertes cuando uno envejece, dijo la doctora Nadia, especialmente si nunca han sido procesados. La enfermera Sandra tampoco podía contarle a su amiga Lucy lo que había pasado, pero Lucy notó que Sandra había estado más silenciosa en los últimos días. Noticias de España. 20 de octubre 2023. El amigo de Juan Carlos en Madrid, su exsecretario privado Miguel Rodríguez, llamó. La esposa de Miguel, Elena Rodríguez, conocía la amistad de su marido con Juan Carlos. Miguel, ¿cómo estás?, preguntó Juan Carlos. Estoy bien, Majestad, pero ¿cómo está usted? Hay un cansancio en su voz. Juan Carlos se quedó en silencio por un momento. Siempre había confiado en Miguel. Miguel, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, Majestad. ¿Alguna vez has sentido que el pasado te persigue? Miguel se sorprendió. Majestad, todos tienen un pasado. Lo importante es cómo vivimos hoy. Tienes razón, Miguel. Tienes razón. Decisión de terapia. 25 de octubre 2023. Juan Carlos finalmente decidió llamar a la doctora Nadia. Doctora,
Estoy listo para las sesiones de terapia. Muy buena decisión, Majestad. Este proceso no será fácil, pero es necesario. Cargué este peso durante 65 años. Ahora quiero dejarlo ir. La primera sesión de terapia se programó para el 30 de octubre. Juan Carlos estaba tanto emocionado como asustado. Por primera vez hablaría en detalle sobre esa noche. La doctora Nadia preparó un programa especial para Juan Carlos. Terapia de trauma, sesiones EMDR y apoyo psicológico. Primera sesión de terapia, 30 de octubre 2023. Majestad, ¿puede contarme esa noche desde el principio?, dijo la doctora Nadia. Juan Carlos respiró profundamente. 1956, 29 de marzo. Estaba lloviendo y por primera vez, después de 67 años, Juan Carlos contó esa noche de principio a fin. La risa de Alfonsito, el sonido de la pistola, la sangre, el shock de su padre. Lo veo cada noche, dijo llorando. Cada noche siento que es mi culpa. Pero ya no está solo, dijo la doctora Nadia. Compartiremos esta carga. Juan Carlos se sintió aliviado por primera vez cuando salió del hospital ese día. Todavía no estaba curado, pero había comenzado a curarse. Epílogo. Recuperación lenta. La crisis de miedo al MRI y el ataque de pánico de Juan Carlos había abierto las puertas de un trauma de 67 años. Ese tubo metálico estrecho le había recordado esa noche terrible de su infancia. Las sesiones de terapia continuaron. Con la doctora Nadia, Juan Carlos lentamente comenzó a reconciliarse con su pasado. Comenzó a entender que la muerte de Alfonsito fue un accidente, que no era justo que un niño de 18 años cargara tanta culpa. El personal del hospital mantuvo la confidencialidad. Ningún medio de comunicación se enteró de esta historia. Solo aquellos que estuvieron en esa habitación habían visto el lado más humano de un rey. Hoy Juan Carlos todavía recibe terapia y se está recuperando lentamente. Logró hacerse una resonancia magnética con sedante y en una máquina abierta, pero lo logró. Y lo más importante, por primera vez en su vida no se siente culpable por hablar sobre esa noche. Porque a veces nuestros mayores miedos son las heridas del pasado y nunca es demasiado tarde para sanar.